comenzamos, la charla lleva por título El cambio climático y la disminución de los polinizadores. Adelante, Jeff. Bueno. Go ahead. Bueno, gracias Miguel para la transición y gracias a todos para su atención y por esta oportunidad a platicar aquí en Melissa y los gentes de Apis Duri. Muchísimas gracias. Yo voy a cambiar a inglés. So I'll speak a little bit about climate change, but I'll talk in particular about two experiments that I've been involved in, how climate change could be affecting bees. Jeff nos va a hablar del cambio climático, nos va a hablar específicamente de dos experimentos en los que él ha estado involucrado relacionados con el cambio climático. So again, before I get to the pollinator, the part about climate change, I'll talk just a little bit about things that are affecting all pollinators, not just honeybees. So I'll talk a little bit broadly about pollinator decline. Bien, vamos a hablar no solamente de la afectación, digamos, sobre las abejas, sino de los polinizadores en general y qué factores están provocando que estén disminuyendo. Yeah. I worked on a publication from the United Nations that is called IPBES, and we worked for 2 years to try to understand what factors were affecting pollinators, and we put together a report I'll show you in a moment. It was for policy people to try to change policy to help beekeepers. So yeah, I'll explain a bit. Nos va a mostrar un informe denominado IPBES, como veis ahí, de las Naciones Unidas, donde durante 2 años han estado recolectando información y nos va a mostrar un poco cuáles son sus conclusiones. But I'll spend most of the time will be on a study about the effect of heat and cold on drones and queens and sperm viability. And then the second study will be about pollen quality and rising CO2 levels. 2 estudios sobre la influencia del calor y el frío sobre la calidad espermática de los zánganos y cómo eso afectan a las reinas. Y el segundo estudio es en relación a la calidad del polen y de los polinizadores. Yep. So, if you listen to the news, there's all this thing about that if pollinators disappear, we'll all starve. And Einstein was supposed to say this thing about if they disappear 4 years later, we'd all starve, but it's not true. It's really not true. And Einstein never said it. Because in fact, what we thrive on things that come on wind pollinated. We can live on wind pollinated crops, but we actually thrive on the fruits, nuts, and vegetables that bees put in our diet. So we're not going to starve, but we have a much richer diet with the things that are pollinated by insects. Yeah. No, it's fine. Hay una frase que se le atribuye a Einstein, pero que realmente no es de él, que decía que si desapareciesen las abejas y los polinizadores en general, 4 años más tarde desaparecería la especie humana de la faz de la Tierra. Ahí apunta Jeff que la frase de Einstein, pues aparte de no ser de él, es errónea, eso no sería cierto, pero sí que es cierto que tendríamos una limitación en muchos de los alimentos a los que podríamos tener acceso como consecuencia de la falta de polinizadores. Yeah. So, again, the fruits, nuts, and vegetables really enrich our diet. That's the things that make us more healthy. Yep. Yep. And it gets back to a lot of our diet is wind pollinated. Corn, rice, wheat, things like that. But it's the fruits, nuts, and vegetables that we depend on that bees pollinate. Yeah. Hay una parte de alimentos que consumimos, como sabéis, que son polinizados por el viento mayoritariamente, como puede ser pues, el arroz, el trigo, el maíz. Y hay una parte también, muchas veces relacionadas con frutas y con vegetales, que está polinizada por los animales y es ahí donde tendríamos la principal afección si no hubiera esos polinizadores. Yeah. So this United Nations report that we worked on
again, the idea was we provide governments and policymakers with information about pollination and why it's important, why we must protect pollinators. And I'll just show you 2 points from that report. But it was good for policymakers, not so much for beekeepers, but for people trying to make decisions. Yeah. En este informe, en el que nos mostrará como dos conclusiones, lo que pretendían de alguna manera era aportar una información a aquellas personas que se encargan de muchas veces realizar las políticas agroambientales para bueno, pues a través de esa información tomar las decisiones correctas. Yeah. So the first point that I'd like to just make is, again, what I've already said about we can live on cereal, we can live on corn and rice, but we really thrive on all the fruits, nuts, and vegetables. They make us healthier. And that's an important message for us as beekeepers, to say that we really need the pollination that bees provide. Yeah. Bueno, yo creo que los apicultores son algunos de los que más defienden esa idea de que la polinización es muy importante y que las abejas juegan un papel fundamental. Como sabéis, bueno, pues hay una relación de muchos de los alimentos que estarían afectados, ¿no? Frutas, vegetales, semillas, de determinados cultivos. Y the other point of this study, we were supposed to identify what were the problems that we as beekeepers have? What was causing our colony losses? And it's a long list. It's everything. Intensification of agriculture, pesticides, environmental pollution, and finally I'll get down to climate change. I'll talk today on climate change. Yeah. Otro de los puntos del informe, bueno, pues pretendía de alguna manera identificar algunos de los factores que afectan a esa disminución de los polinizadores, y podéis ver una lista inmensa y larga, pues tanto del cambio en el uso de la tierra, la agricultura intensiva, el uso de los pesticidas, contaminación, especies, digamos, invasivas, patógenos, y en el último punto, el cambio climático. Yeah. So you just heard from Maria about Varroa. Varroa is something you can see, you can control, but something like climate change is out of your control. But as I talk, you'll see that there are things we as beekeepers can do to help offset the changes. Yeah. María, en la charla anterior, apuntaba, bueno, básicamente hablaba de Varroa. Varroa es algo que podemos ver, es algo que es algo físicamente visible, pero cuando nos vamos a hablar del cambio climático es algo que es intangible muchas veces, que no podemos controlar, pero que tiene, como nos va a explicar Jeff, un impacto brutal sobre las colmenas. So, just a few examples. In this case, this was a study about bumblebees, and the alpine meadows were getting warmer and warmer on the mountains, and the bumblebees, they ran out of space. They pushed them to the top of the mountains, and you have problems there. This is for bumblebees, but the same is happening with others. So this was just an example of the type of climate change. Este es un estudio que hicieron con abejorros, como veis, bueno, pues, en las montañas, y cómo eran capaces de cambiar sus hábitos también en función de las condiciones medioambientales a las que se tenían que ir enfrentando. Yeah. But I'll use now a few other examples that are much more relevant. Yeah. So, nos va a dar otros ejemplos más relevantes. Yeah. So again, if you think about climate change, maybe the first thing you think about is rainfall or rising temperatures. So there's issues with rainfall, issues with intensive rainfall or too much rain, and then things like forest fires. Yeah. And I'll say a little bit about both. Sí, cuando pensamos en el cambio climático vienen a nuestra cabeza probablemente pues, situaciones como las que veis en los dibujos, sequías, desertificación, fuegos, incendios como los ocurridos en Australia en los últimos años, incluso muchas veces exceso de agua, es decir, inundaciones que también se están provocando en otros lugares. So, again, we've already said that, but forest fires are becoming more common
And I know there was some major forest fires here in Spain over the past, in this area. So it's, is it all driven by climate change? We don't know, but certainly forest fires are becoming more problematic. Yeah. Sí, los incendios en los bosques es un problema cada vez más importante. Los hemos sufrido muy de cerca en la Sierra de la Culebra, en Zamora, hace relativamente poco tiempo, y es algo desafortunadamente que va increciendo. Yeah. And for almost every beekeeper, the rainfalls are becoming more problematic. They're not consistent. This is an extreme example where it gets very dry, but in general, if we don't have rain at the right time, we make no honey. So yeah. Bueno, los apicultores saben que un problema crítico es el agua en sus colmenas. Lógicamente, la sequía provoca muchas veces la falta de vegetación e impacta negativamente en la posibilidad de la nutrición de las abejas, y por tanto, bueno, pues es un problema con el que hay que mediar para ser capaz de producir de una forma razonable. But with rainfall, many storms are becoming stronger. So this is an example of a cyclone or hurricane hitting the U.S. Virginia, North Carolina, my bees are just above there. But so intensive rainfall, you can get too much rain, flooding and flooding out bees. And so either not enough rain or too much rain can be a problem. Bueno, la sequía es un problema y lógicamente las inundaciones provocadas por la lluvia excesiva también lo son. Esta es una imagen de un huracán tocando la costa de Carolina del Norte, y él apunta que sus abejas están más o menos dentro de ese mapa en algún lugar. There's a very nice study that looked at beekeeping. This was in Chile, which is where we're going as Apimundia soon. But it was a study in two different parts of Chile on honey production and rainfall. And so it was a Mediterranean area, and I've forgotten the other area. But over a 10-year period, they showed that, in fact, there was declining honey production based on the changes in the climate. And this was in Chile. Un estudio hecho en Chile en dos zonas diferentes, una un poco más mediterránea y otra no recuerda el clima, donde se puede ver a lo largo de estos 10 años bueno, pues la afectación en la producción de miel que se ha venido provocando como consecuencia de ese cambio climático. Yeah. So I think it was a 10-year study. They looked at 10 years of data, and the honey production just consistently declined, which is a problem. Even, I mean, if we can't produce honey, then it's very difficult to stay alive as beekeepers. Un estudio durante 10 años donde de forma consistente hay una disminución de la producción de miel. Evidentemente, para un apicultor el no poder producir miel bueno, pues limita su supervivencia como apicultor. So I'm going to switch now and talk about these two studies in a minute. But I think the next slide is the one, for me, that's most important about climate change. Let's see. Yes. As a beekeeper, I learned from someone else, and they said, in May, you do this, and in June, you do this, in July, you do that. Now, the calendar has changed. We can't stay with the same calendar. That's my main point of this whole talk. Yeah. Esta es una de las diapositivas más importantes. Veis ahí que los calendarios hasta ahora eran mucho más rígidos, en el sentido de que teníamos unas acciones que realizar en los distintos meses, marcadas de principio. En marzo hacemos esto, en abril hacemos esto, en mayo hacemos esto. Y ahora nos encontramos en que los calendarios pues, están cambiando y tenemos que ser capaces de adaptarnos a ese cambio. So the talk that Maria just gave about mite control, maybe you always are used to doing your fall mite control at this time. We have to be aware. We have to sample. We have to be aware of changes. This past year, in my bees, in January 1st, the first calendar day, bees were collecting pollen. It's never happened in my bees. They collect in late February, but it was 1 month earlier. Yeah.
Sí, María apuntaba a esa misma idea para el control de varroa, que no podemos tener esos calendarios fijos y hacer siempre los tratamientos en el mismo momento. Jeff comenta que este año, el 1 de enero, sus colmenas estaban recolectando polen, algo que absolutamente nunca le ha ocurrido y que normalmente se han adelantado en torno a un mes o mes y medio, porque suelen empezar a recolectar a finales de febrero. Yeah. We don't forget our old calendar. We just have to adapt. That's yeah. No se trata de olvidarnos de los calendarios, pero sí es cierto que tenemos que ser capaces de ser flexibles y adaptarnos a lo que tenemos que enfrentar. So now I'll talk mostly about queens, a little bit about drones, and some work I've done on queen health and the temperature extremes that queens can be exposed to. So I'll talk a bit about Va a that. hablar un poquito, sobre todo de las reinas, también un poquito de los zánganos, pero cómo digamos, la exposición de temperaturas a las que se enfrentan las colmenas y por tanto las reinas tiene una afectación, digamos, en el resultado. Yep. So when we ask beekeepers why their colonies were doing poorly, queens, they often said queen. We have problems with queens. Queens don't live long. And I'll show you a survey of that next, yeah. So this is from Canada, but the beekeepers, we say, what was your number one problem, number 2, 3, or 4 across the top? And these are the different provinces of Canada. And poor queens, why did you lose colonies? Poor queens was very, very prominent in the reason the beekeepers felt they were losing queens. Esta es una diapositiva que refleja pues una encuesta en Canadá sobre las pérdidas invernales que se realiza en el año 2016. Se le pregunta a los apicultores de las distintas provincias canadienses cuáles son sus 4 principales motivos que consideran para que se hayan producido esas pérdidas invernales. Y como veis, en primer lugar, hay muchos que apuntan a un problema en las reinas, a unas reinas deficientes. So we began to investigate what's the problem with queens, and we'll see in a moment. Heat was one of the problems that we identified. But in all of this, if you're trying to produce queens, you need healthy drones too. So you need good drone colonies and a healthy drone population. So we can't forget the drones. Yeah. Bueno, vieron que, digamos, el calor era uno de los motivos que afectaba principalmente a la calidad de esas reinas. Lógicamente, para tener reinas de calidad y que puedan hacer una buena puesta, también se necesitan zánganos de calidad y, por tanto, pues ellos también están afectados por esas temperaturas. Yeah. Yeah. So this is actually, it's a study that I cooperated with my Canadian colleagues. So I'll show you them at the end. The two, it was Martha Guarna and Steve Pernal are the 2 principal investigators, but it was work that we had done together, and we're going to do a field test of the effect of heat on queens and do a field test of that. La diapositiva tiene el nombre de los 2 principales investigadores que colaboraron en este estudio con Jeff en Canadá y que pues viene un poco a evaluar cómo el estrés térmico, es decir, cómo la temperatura afecta a la calidad de las reinas y por tanto a la productividad de la colmena. So in trying to understand what could happen with queens, we began to focus, because we mail queens across the country and across the continent, we began to focus on this transportation, and temperature during the movement of queens seemed to be very important. We had queens that got too hot and queens that also got too cold, and we showed that in several studies, that temperature during shipment was very important. Bien, en este estudio comienzan desde el origen, lógicamente, y evalúan, porque tienen reinas de distintos países, evalúan cómo durante el transporte el estrés térmico, tanto por temperaturas elevadas como por temperaturas bajas, es decir, por frío y por calor, afecta de una forma pues muy importante a las reinas. Yep. So, let me back up. So we wanted to do a field test. We've shipped queens through the mail. They got a little too hot or a little too cold, and now we're experimentally going to expose 30 queens to heat and cold and leave 30 queens from the same group untreated and then place them in colonies
and follow their production. So heat stress and cold stress. Bien, hacen un ensayo de campo donde van a poner pues 30 colmenas, digamos, control, es decir, con reinas que no han sufrido un estrés térmico, y 30 colmenas con reinas que durante el transporte han sido sometidas a un estrés de calor, es decir, que han sufrido una elevada temperatura durante el transporte. So again, we have the 60 queens came from the same source, same mating yard, and we heat and cold stress these, and these we didn't. We put them in colonies and begin to follow their production. The first thing was the brood pattern. How consistent was the brood? Las 60 reinas tienen el mismo origen dentro de los dos grupos. Lo único que ellos hacen, digamos, es dividir esas 60 en dos grupos de 30. Unas las someten a esa temperatura de estrés térmico, las otras no. Y el primer punto, digamos, que van a controlar es el patrón de puesta que tienen las abejas en las 60 colmenas. Yeah. You get excused from the data slides. For some reason, the data slides are here, but I can explain it. So in the control colonies, the brood pattern was about 95% constant, very, very good brood patterns. In the heat treated, there was about 30% missing cells. There was a spotty brood pattern in that group. El 95% más o menos de las colmenas donde teníamos reinas control, es decir, que no habían sido sometidas a temperaturas, veis un patrón muy uniforme, como la foto de arriba a la izquierda, mientras que en un 30% de las colmenas que tenían reinas que habían sido sometidas a ese estrés térmico, veis un patrón mucho más difuso, mucho más salteado. So this is an extreme example of good brood pattern, not good, but good brood pattern. This is really bad, but they weren't all this bad. That all the controls, I mean, all the heat treated weren't that bad. That's the extreme, yeah. Son dos fotos un poco extremas. Él dice que digamos que las reinas que habían sido tratadas no tenían ese patrón, como estáis viendo abajo, tan llamativo, pero bueno, no dejaba de ser un patrón no muy uniforme y que no era el mejor, digamos, comparado con las reinas no tratadas. Yeah. Now, honey production. Obviously, we want good honey production. This is in Canada. In a good area of Canada, in Alberta is the province. They're in the same apiary. The controls produced, you're going to like this number, 60 kilos on average, 60 kilos. The heat treated only produced 20 kilos, so 2/3 less, 60 versus 20 kilos. El segundo punto, lógicamente, que controlan es la producción de miel. Aparte de ese patrón de cría que hemos visto antes, apiario está en una zona, digamos, propicia para la producción de miel, en la zona de Alberta, más o menos en el centro de la península de Canadá. Y la diferencia entre las colmenas que tenían reinas no tratadas, no expuestas al calor, y las reinas expuestas al calor era las 2/3 partes, es decir, 60 kilos de producción en las reinas control, sin estrés térmico, y solo 20 kilos en las reinas que habían sido sometidas al calor durante el transporte, ¿vale? Sí. 2/3 partes menos, o más en este caso, que las otras. I'll back up. So then, the ultimate test for any colony is winter. How do they go through winter? We started with 30 and 30 colonies. We lost 7 in each group. So 7 in the treated and 7 in the controls. The queens died during the summer for various reasons. So now we're down to 23. We have 23 here and 23 to go through winter. Bien, el tercero de los puntos que chequean es, digamos, las pérdidas invernales. En ambos grupos de 30 murieron 7, es decir, por distintos motivos a lo largo del verano, es decir, que solo van a pasar el invierno 23 colmenas en cada uno de los dos grupos. Yep.
So now we look in the spring to see who survives. Miran en la primavera cuántas han sobrevivido a ese invierno, de esas 23 en cada uno de los dos grupos. So the blue bars, in the fall we had 23, in the spring we had 100% survival, which was great. But in the treated, 23 in the fall, and only 9 survived that winter. So significant loss of the treated. Barras azules representan el grupo control. De las 23 colmenas que entran en el invierno con reina, sobreviven las 23 colmenas, el 100%, mientras que en el grupo de reinas tratadas, de las 23 colmenas que entran en el invierno, solamente 9 sobreviven. El 61% de las colmenas muere durante el invierno. So we showed that just reducing the sperm viability in these queens, the queens that we heat treated, the sperm viability dropped by about 20 or 30% in those queens. And by doing that, then we have effect on brood pattern, adult bees, honey production, and overwintering. And they were the same queens other than the heat treatment. Lo que vemos en este informe, al final, es que partiendo del mismo origen de las reinas, simplemente por reinas que habían sido sometidas a un estrés térmico y que de alguna manera perdían bueno, pues una capacidad espermática recibida por los zánganos, bueno, pues esa variabilidad espermática provocaba luego en el desarrollo de la colonia pues patrones de cría mucho más salteados, poblaciones de abeja donde también se veían alteradas, la producción de miel, como hemos visto, de 60 kilos a 20 kilos, y la supervivencia invernal, donde notablemente bueno, pues un grupo era capaz de sobrevivir el 100%, mientras que el otro, el 61%, moría a lo largo del invierno. So a very good question is, what are the temperature range? What is the extremes? And here you can see 25 was our average temperature. We went up to 40 and 42 and down to 4. We've done more work. Anything below about 10 degrees, if the queens are exposed too long, below 10 degrees, there's problems, or above 38. And 38 is very normal in the summer. So we need to keep queens in a good temperature range. Bien, si nos fijamos en los rangos de temperatura para poder definir cuáles serían las máximas y las mínimas temperaturas que realmente tendrían una afectación, veis que trabajan de media a 25 grados, pero exponen hasta 40, 42 grados por un lado de temperatura y bajan hasta 4 grados, incluso ahí pone 0,5 grados en un grupo. Lo que se acaba concluyendo es que temperaturas por debajo de 10 grados, si las reinas están por debajo de 10 grados durante un tiempo, tiene bueno, pues una afectación importante, un impacto, y por encima de 38 grados, que por otro lado son temperaturas muy habituales en España durante muchos meses a lo largo del año. So again, this study involved quite a few people. Myself and the two main people are Martha Guarna and Steve Pernal, Dave Tarpey, and these are just recognizing the people involved in the study. Bueno, la diapositiva es simplemente para reconocer un poco y poner cara a toda la gente que ha trabajado en este estudio, aparte del propio Jeff, pues Marta y Steve, digamos que trabajan para el proyecto APIS desde Canadá, y luego, bueno, pues el National Center, también el Centro Nacional de Diagnóstico de la Apicultura de Abeja, Patricia y Carlos. Bueno, ahora yo voy a cambiar otro tema de polen. Disculpe, porque I changed my idioma. Yeah. I would love to be able to speak a little better Castellano. So we're going to talk about rising CO2 levels and pollen quality. Cambiamos de tema y nos vamos pues, a esos niveles elevados de CO2 y a la calidad del polen. Yeah. When I was with the U.S. Department of Ag, there was a whole section that worked on climate change. And they asked me, what plants or what pollen would be important, if there were changes in pollen quality, what plant would be important for our bees in North America? And we came up with the idea that Solidago
which is goldenrod. Solidago is a genus, and I'll show you a bit more. Because the bees in North America use Solidago to build the winter bees, so it's very important that they have good fall pollen. Yeah. Bien, en Estados Unidos, cuando plantearon, digamos, que había unos aumentos elevados de CO2, cómo podía eso afectar al polen y qué polen sería más importante pues, mantener para poder mantener la calidad nutricional de nuestras abejas. See? So this is Solidago or goldenrod, and we focused on that because of this fall buildup. Yeah. Bien, And this is the study itself. It was published in 2016, so some time ago now. And I'll show you a few of the results from this study on goldenrod. So, un estudio del 2016 donde habla pues, que el aumento de CO2 reduce la concentración de proteína en una fuente de polen esencial para las abejas en Norteamérica, ligada al Solidago canadiensis. so. We were very fortunate in Washington, D.C., there's the Smithsonian Institution and a herbarium where they had samples of this plant all the way back to 1842 until the present. And we could go into the herbarium and take a small amount of pollen over time, and then we matched that with the CO2 levels from the 1840s forward to look at changes in the herbarium. Existe un herbolario en la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C., donde tienen muestras de pólenes desde el año 1842 hasta el año 2014 sobre más de 350 plantas y les permite pues, bueno, poder comparar la calidad de esos pólenes en determinados momentos cuando recolectaron el polen y el que pueden recolectar para las mismas plantas, digamos, en la época actual, comparando los niveles elevados de CO2 y cómo eso impacta en el propio polen. Yeah. So that was the historic part. We also, in Texas, in controlled conditions, we planted goldenrod and we subjected it to high CO2 and low CO2. So in these tunnels, we pumped in CO2, and at this part, you would have high, and as you went down the tunnel, you have lower and lower CO2. So we could experimentally manipulate the CO2. La foto que veis a la derecha es una explotación en Texas donde pueden controlar, digamos, los niveles de CO2 que impactan en la planta que quieren evaluar y pueden pues, manejar tanto niveles elevados como niveles bajos de CO2. Ah, It was a video? huh? It was a video? Was it a video? I- Do you have a video there? No video. Okay. It was a data slide. Okay. But now I'll describe it. For some reason, some of the data slides aren't coming up. It's okay. Luckily, we had the videos for April Monday. They were good. So we have goldenrod pollen from the 1840s to the present, and we analyze it for protein, for the protein content in that pollen. And starting in the 1840s, it was about 18% protein. It went to 12%, from 18 to 12% in that time period. And the CO2 levels were low going to high. So rising CO2, the protein content dropped 30% from 18 to 12. Bien, tenemos muestras, como hemos apuntado antes, desde el año 1842 hasta la actualidad, de determinados pólenes. Entonces, lo que ven en esa tabla que no sale en la diapositiva es que a medida que aumenta los niveles de CO2, disminuye el contenido de proteína del polen desde un 18% inicial hasta el 12% al final, digamos, del ensayo. Es decir, que en estos 170 años, más o menos, pues han perdido un 6% de contenido proteico. Yeah. So from 18 to 12, this was with the historic samples. And then we did the same with we grew them for 2 years from high to low. It was the same pattern, not quite as dramatic,
but there was a reduction in protein when we grew them artificially. They followed the historic. Ellos hicieron, digamos, siguiendo el análisis histórico, hicieron el experimento, también modulando los niveles de CO2 y obtuvieron unos resultados similares también de pérdida de proteína. Yeah. So why do bees consume pollen? Well, they pick it up almost accidentally because they're going for the nectar. The bees go for the nectar and they collect the pollen and they feed to brood. They need protein. So here we have a 30% reduction in protein in this one plant, one pollen plant. Yeah. Las abejas realmente recolectan el polen de una forma casual, porque yendo a por el néctar muchas veces pues traen polen a la colmena, que es un alimento necesario, ya que es un aporte proteico para la cría. Y bueno, pues hemos visto que hay, por ese incremento del CO2, se ha producido un 30% de reducción del contenido proteico incluido en ese polen que recolectan las abejas. So maybe rising CO2 is not a problem if it only is this one plant, but it's likely that rising CO2 levels are affecting other plants, other pollen-producing plants as well, but we don't know. We've only worked with this one plant. Yeah. En este caso el experimento está hecho solo con una planta, con lo cual, bueno, si solamente ese incremento del CO2 afectase a la propia planta no sería un problema, pero es casi seguro que ese incremento de CO2 afecta a muchas otras plantas y se produce una reducción similar de los niveles proteicos en distintos pólenes. So this is something that we as beekeepers can't control. I mean, it's a little bit, in my opinion, it's a little scary. But it also goes back to the problem we already have. We have less diverse landscape, less diverse pollen. So we just need to be aware of this, that the bees may be getting inferior diet, if you will. And certainly these artificial diets, artificial proteins may become more important. We may have to feed at certain times protein. Yeah. Bueno, este es un tema sobre el que los apicultores lógicamente deben estar enterados. Al final, si está disminuyendo la calidad en el nivel de proteína del polen que las abejas puedan recolectar, probablemente necesitemos aportar proteína de calidad de una forma artificial a través de la nutrición que le damos a nuestras colmenas. Yeah. So, and I touched on this earlier, and this is the same theme. If your bees are not in a diverse area where we have large-scale agriculture, things like that, it can affect them anyway. And here we've shown some of the pollen quality may be going down, which could further affect our bees. Yeah. Lógicamente, si nuestras colmenas pues, están situadas en zonas de monocultivo, donde no hay una gran diversidad de polen, pues podemos vernos más afectados por esa reducción de proteína. See. Okay, so just kind of to conclude, we're not going to starve, but we have bees to thank for many of the things that make us healthy, many of the fruits, nuts, and vegetables that make us healthy. Yeah. Bien, para concluir, bueno, pues el hecho de que los polinizadores desaparecieran no iba a hacer que nos muriéramos de hambre, pero evidentemente muchos de las frutas y verduras que conocemos, pues no dispondríamos de ellas. Yeah. Por tanto, tendríamos una dieta mucho más limitada. And certainly problems with honeybees, but also all pollinators, it's not one thing. It's many different things coming together. And that's just a long laundry list of things. But climate change is one thing that can be affecting us. Yeah. Sí, los factores que están afectando, digamos, a esa reducción de los polinizadores son globales y son muchos. El cambio climático, lógicamente, es uno de ellos y es uno que puede ser importante, pero como apunta la diapositiva Jeff, hay pues el hábitat que hemos visto antes, los pesticidas, distintos patógenos, especies invasoras. Sí. And with these two studies, just the queen issue is something that we can, as beekeepers, we can kind of control. If you have queens in the spring and you're handling them, keep them warm. Don't let them get cold. In the summer, don't let them get too hot before you move them into colonies. So we have control of that. Yeah. Una cosa sobre la que sí podemos tener control como apicultores es en el manejo de nuestras reinas. Entonces, sabiendo que en primavera
pues debemos de mantenerlas templadas y no que estén afectadas por temperaturas muy bajas. Y lógicamente en verano, en la medida de lo posible, es mantenerlas no a temperaturas muy elevadas también y que sufran ese estrés térmico. Yeah. And then for the rising CO2, we don't have a solution. Stop driving. Yeah. Sí, para el incremento de CO2 no tenemos mucha solución, podemos dejar de conducir, Yeah. pero bueno, no hay mucho No. bajo nuestra mano. But we can all, as beekeepers, we can be aware that the protein content and what bees are getting may be more and more inferior. So just be aware of that. Yeah. Sí, simplemente bueno, pues ser conscientes de que la cantidad de proteína que están ingiriendo a través del polen que recolectan es inferior, es de menor calidad. Y bueno, pues a lo mejor tenemos que suplementarlo de otra manera, ¿no? Yeah. Ser conscientes. And bueno, y gracias por su atención y vamos juntos a Santiago, Chile si tiene chances y si no, hasta Copenhagen, Denmark. Y gracias por esta oportunidad a practicar con ustedes aquí en Melissa. Es la primera vez para mí aquí en Zamora, pero yo conozco otra parte de España. A mí me gusta mucho. So, gracias, muchísimas gracias.